Yo soy William Hernández, soy un orgullosísimo profesor de ciencias sociales. Tengo estudios en otras cosas, en general he hecho trabajo sobre la relación entre ciencia, tecnología, educación y sociedad. Además de eso soy raizal de este pueblo. Desde hace un par de años, con un grupo de chicos, nos llamamos Hijos del Zipa, nos dimos a la tarea de construir tejido social en este territorio. Algo así como hacer de este mundo un lugar un poquito mejor, pero desde donde estamos parados. El proyecto de los Muiscas, su cultura ilustrada, surge de mi ejercicio como docente, principalmente. Estando con los chicos me di cuenta que, por un lado, no hay material, eso casi no se trata en los colegios, siendo este el epicentro de esa cultura. Además, los profesores no tenemos la preparación para eso, y eso tiene que ver pues con el material, aunque no hay mucha producción hecha para el público. Digamos que con el agravante de que yo soy de una organización que se llama Hijos del Zipa, y como organización tampoco lo teníamos tan claro. Entonces de ahí surge todo el proceso de la búsqueda de hacer esta reconstrucción y más que todo desarrollar un material que sea asequible para transmitir esto, un poco en la idea de construir identidad. El proceso inicia, como inician todo este tipo de cosas, y es con investigación. En sentido general es un proceso de investigación, es decir, leer muchísimo, mucho tiempo, principalmente en esta biblioteca, pero en otros centros de estudios buscando información. Una cosa que digamos me desubicó fue que yo pensé que no había tanta, y resulta que sí, hay muchísima investigación, muchísima información, pero toda es académica. Es decir, la gran mayoría está hecho para grandes teóricos en centros de investigación. Desde hace un tiempo en Colombia, la arqueología y la antropología, desde un teórico que se llama Dolmatov, es regional, o sea, es muy particular. Entonces, tocó darse a la tarea de reconstruir, informarse y buscar todo este tipo de cosas para armar el rompecabezas. Otra cosa que nos ayudó mucho es que, pues, siendo una cultura antigua, hay muchas cosas que son quizás probables, y había varias disputas en el campo. Cuando yo entré había varias disputas importantes, controversias, y fue necesario entrar a discutirlas y analizarlas para saber, digamos, cuáles eran las más creíbles. Parte del proceso, que fue una parte además muy interesante, muy enriquecedora, fue que tuve que ir tras los rastros de los muiscas, ¿sí? Eso básicamente fue tomar la moto e irnos a diferentes zonas, pues tanto a los museos de Bogotá, pero fue necesario ir a la UPTC, que tiene un trabajo muy grande, al Museo Arqueológico en Sogamoso, a Villavicencio, las ruinas que habían allá, pues digamos acá cerca a Faca, ir digamos a diferentes centros, excavaciones, hablar con los grupos de investigación para buscar como la mejor información. Un momento muy interesante fue cuando estuve en la entrada a la Nacional, me pude articular con el grupo de antropología física de la universidad. Ellos son muy buenos, digamos el profesor José Vicente Rodríguez es el mejor en excavaciones en todo el país, y especialmente en esta zona él ha hecho casi todas las excavaciones. Entonces con él digamos que tuve una riqueza metodológica para poder entrar a hacer la investigación mejor. La investigación fue compleja, primero por la incertidumbre que hay en este tipo de comunidades, segundo por todas las fuentes de información que había que entrar a conciliar. Además de eso, pues tocaba ir y mirar las excavaciones, entrar a dialogar con grupos de investigación. Había, digamos, muchos grupos que estaban de alguna u otra manera en choque teórico. Entonces, sí tuvimos que leer bastante y entrar a mirar cuáles eran las cosas más probables dentro del campo de estudios para armar el rompecabezas. En ese proceso aprendimos muchas cosas de la cultura muisca, muchísimas. Pues ahí sí, digamos, tocaría entrar a mirar el trabajo directamente. Pero una de las cosas más interesantes que aprendimos de ellos es que es una cultura que tenía calidad de vida. Ellos trabajaron una tercera parte del tiempo, eso es muchas cosas. Lo otro era socialización en familia. Y todo se mezclaba con su cosmovisión, con su espiritualidad. Pero eso que hacía, que en la práctica su producción fuese armoniosa con la naturaleza, lo que ahorita llamaríamos una producción sostenible. Y ellos sí la tenían y vivían muy bien, comían bien, el poder no era un poder, digamos, de explotación. Entonces, yo creo que son lecciones importantes para una cultura que en este momento está en crisis, principalmente por la parte ambiental, y donde esas relaciones de poder a veces son muy opresivas, como en la nuestra. Yo, al ser pedagogo, creo que hay que hacer materiales que sean cercanos a la gente y que se presten para socializar. En ese orden de ideas, tanto lo tecnológico como lo gráfico son fundamentales.
Por eso tomamos la decisión de hacer un libro con muchas ilustraciones, un libro muy gráfico, primero porque tiene un poder de mensaje muy grande y segundo porque es muy atractivo. Yo en principio tuve la ingenua idea de que podía dibujar todas las ilustraciones, eso fue totalmente falso. En realidad la fortuna que tuve fue tener un equipo de trabajo muy grande, de gente muy talentosa, que puso desde sus estilos su grano de arena. O sea, el desarrollo gráfico fue complejo, o sea, desde hacer mapas digitales, digamos que reconstruir toda esta organización territorial, hasta hacer ilustraciones en acuarela. Otra chica trabajaba unas técnicas netamente digitales para la ilustración, nos tocó hacer la diagramación, aprender a usar los software de edición. Eso fue un proceso complejo, pero por fortuna en realidad tuve la asesoría de gente que realmente sabía eso. El componente tecnológico como tal, la aplicación viene después de empezar a hacer toda esta parte gráfica, ilustrada y entender desde mi ejercicio profesional que la tecnología es parte de un futuro de la educación, especialmente los videojuegos, son muy atractivos para los chicos. Entonces, con toda la investigación histórica, lo que se decidió es construir una simulación de una aldea música que puede ser explorada. La idea es hacerlo un videojuego en algún momento, eso requiere un trabajo adicional, pero solo esto, pues digamos, fue un ejercicio interesante de aprendizaje también. Todo esto fue un ejercicio de aprendizaje en equipo. Nos tocó aprender a hacer los modelos, nos tocó aprender a hacer animaciones, usar un montón de paquetes de software, uno para cada cosa, y en general pues hacer todo el entorno de gráficas y de físicas de la simulación en Unity. Por fortuna tuve dos chicos especialistas en informática que quieren dedicarse al tema de hacer videojuegos y pues ellos me ayudaron enormemente en ese proceso para poder concretarlo. Yo creo que hay varios resultados importantes que se extraen. Por un lado, el conocimiento sobre el pasado, que tiene la intención de generar identidad. Para mí en lo personal, más allá de los resultados, digamos, teóricos de la creación del libro y de la experiencia, fue comprender la otredad. ¿Sí? Es una experiencia compleja e interesante entender, por ejemplo, que ellos tenían una economía, pero que no puedo pensar en su economía como la que tenemos nosotros. ¿Sí? Que tengo que darle un valor y entender esa diferencia. Pero yo creo que la lección más grande de todos, y de pronto la que deberíamos entender aquí en colectivo, es que este tipo de trabajos no se hacen en solitario. Es decir, ese libro tiene un autor, ustedes van a ver un nombre en la portada, pero eso de ninguna manera es un trabajo individual, es un trabajo que tiene una enorme cantidad de gente muy talentosa detrás, en diferentes elementos, desde la persona con la que me fui a hacer todo el recorrido por Cundinamarca y Boyacá, sacando los datos, a los ilustradores, la gente que me ayudó a hacer edición de cosas, la gente que estaba en el tema digital, la gente que me ayudó a gestionar, la gente que me está ayudando a hacer la producción audiovisual. Todo ese tipo de cosas son una red y hay que construir el tejido, ¿sí? Yo creo que ese trabajo no habría sido posible sin todo eso, también sin la presencia institucional, o sea, el Centro Cultural Bacatal, que me apoyó en esto, las universidades que me abrieron las puertas, los grupos de investigación que me abrieron las puertas a sus experiencias y su trabajo fueron un recurso fundamental. Y digamos que yo creo que ese es el mensaje, es decir, lo primero es invitar a todo el mundo a construir tejido social, a construir identidad, porque es que este barco lo navegamos todos. El municipio en el que la mayoría de nosotros vamos y aspiramos a vivir, lo construimos ahorita, ¿sí? Pero eso no se hace solo. Es decir, he tenido la ayuda de gente maravillosa acá y es eso lo que hay que tener en cuenta. Si quieren concretar un proyecto, si quieren hacer algo real, es perfectamente posible, pero tienen que rodearse y aliarse para poder hacerlo.